Hola a todos, estoy haciendo hoy un bolso de playa con restos de vaqueros. Le he cortado tiras de las piernas de los vaqueros de 60 centímetros de largo por 4 centímetros de ancho. Aquí lo tengo, 60 por 4, un poquito más porque luego no, al coser las tiras no queda igual y hay que cortarlas un poquito por los bordes para igualarlo. Entonces cortarlas de 65 o 64 y se necesitan 16 tiras. Y luego por detrás lo he planchado hacia el mismo sitio y el margen de costura es de medio centímetro. El oscuro es una tela que he comprado vaquera, que después de comprar la nueva es peor, de peor calidad que las otras. Se queda ahí arrugada y se queda fea, pero bueno, un poquito, me gustan más los antiguos. Y como me parece un poco triste, aunque sea bonito de rayas, pues le he puesto unos delfines. Una aplicación de unos delfines para que quede más bonito y os voy a enseñar cómo lo he hecho. Lo primero es buscar en internet y luego me lo han ampliado porque querían dos delfines bien grandes, me lo han ampliado en la librería de mi pueblo y en un papel que hay para hacer las aplicaciones pues lo he dibujado, lo recorto y lo pego ahí y ahora pues lo pego por la parte del revés de la tela y lo recorto. Esta no corta, a ver si me encuentro unas tijeras que corten. Estas cortan mejor. Entonces lo voy recortando. Bueno, todo por el borde, no me quiero parar. Y se le quita luego una parte que tiene, es como doble. El papel tiene dos papeles, uno fuera y otro dentro. Entonces le quito el de fuera y se queda el de dentro. Y pega un poquito. Y entonces lo pego en la tela, a la altura que yo quiera. Como os dais cuenta, al hacerlo se queda al revés. El de la foto de internet estaba así y ahora estos están al revés. Pero vamos, también quedan bonitos así. Y ya le hago un zigzag, una vez que está pegado, le hago un zigzag pequeñito por todo el borde. Le he puesto estas aplicaciones de delfines al bolso de playa y ahora le voy a poner, ¿veis la parte de detrás? Y entonces le voy a poner una guatina para reforzarlo y le voy a hacer un acolchado. Para eso voy a utilizar mi máquina, que ahora os enseño cómo lo he hecho aquí. Haciendo unas puntadas así, que no vayan rectas, que vayan así como las olas del mar, alrededor de los delfines también. He hecho para que se quede reforzado la parte esta con la parte de detrás. Veis que le he dejado espacio porque siempre se mueve un poquito y luego se lo recorto a lo que me sobre. ¿Veis? Para que se quede unido a la parte de atrás y no se mueva. Pues simplemente marco la puntada número 8. Ya está marcada y ya simplemente empezar a coser. Que lo voy a empezar un poquito a 1 centímetro, una cosa así, un poquito más del delfín.
rematada, luego hago la línea inclinada, las puntadas inclinadas, una vez que termine alrededor de los delfines. También se puede hacer con pespunte, pero así queda más bonito. También a mano se puede hacer, ¿eh? Se hace rápido también a mano. En las líneas curvas me paro y ahora le doy la vuelta un poquito y continúo. Es importante que el hilo de la bobina sea del mismo color que la parte de arriba de la bobina de la canilla, que sea el mismo. Bueno, ahora voy a hacer una línea inclinada, una línea ondulada. Empiezo por la parte de arriba, marco el 8 en mi máquina y voy a hacer la línea inclinada. Voy totalmente sin dibujarla ni nada, la voy moviendo. Voy moviendo la tela de manera que se vaya ondulando. No la dibujo, la podéis dibujar si queréis, si os encontráis más a gusto. Ahora me voy para el otro lado. Voy moviendo como si fuese el volante de un coche. Voy moviendo. Con las dos manos estirando y queda más bonito. Así. Cuando me parece, pues me salgo. Y compruebo cómo ha quedado la línea. ¿Veis? No sé si se aprecia. Bueno, pues ya sabéis. Una vez que ya lo tengo terminado, pues pongo los dos lados derecho con derecho y le coso los lados y abajo. Y para el forro, pues el forro lo voy a hacer igual de grande que los rectángulos donde están de la parte delantera, igual. Lo que pasa que aquí le voy a poner una tira de 10 centímetros, bueno, esto es el grosor que, la anchura que queráis.
La pongo derecho con derecho, la coso y luego le doy la vuelta y le paso otro pespunte por ahí para que se quede más aplastado y mejor, más bonito. Y uno los dos lados, igual que en la parte de delante, le coso en los lados y abajo, pero aquí le dejo un espacio o abajo o bien en un lado, da igual, para poderle dar la vuelta. Le he cosido los lados y el fondo también, y también le he puesto las asas hacia abajo, miden 66 centímetros, pero probaroslas primero para ver si quedan bien. A 8 centímetros del centro, de aquí a ahí son 8 centímetros, de ahí a ahí 8 centímetros. Y el forro pues lo he cosido también, que es del mismo tamaño, pero la parte de abajo se la he dejado abierta para poderle dar la vuelta. Lo he puesto por el revés, el bolso por el derecho. Introduzco el bolso dentro del forro. Las asas también por dentro, todo por dentro. Y ahora le voy a coser el borde todo alrededor. Se va a quedar cerrado completamente, pero por eso le he dejado el fondo para darle la vuelta. Ahí, todo alrededor.